Bueno, uno trata de ponerse al día y ya estamos en semana de Champions. Hoy hay muchas novedades porque mañana vuelve la Champions, empiezan los partidos del drama, los partidos de vuelta, los que dejan eliminados. Vamos a hablar un poquito de eso, pero vamos a hablar primero, antes de meternos en la posible eliminación y lo que está pasando en el Bayern en este momento, que juega contra la Lazio que le está ganando 1-0 y el Paris Saint-Germain que está 2-0 arriba de la Real Sociedad. Vamos a hablar del nuevo formato de la Champions para el año que viene, que si bien ya lo conocíamos y lo hemos hablado en algún momento, ya han sido anunciados de forma más oficial. De 32 equipos se pasa a 36, no va a haber más fase de grupos, va a haber solamente una tabla de posiciones. Cada equipo va a jugar contra dos equipos, se van a dividir en 4 las categorías de los equipos por ranking. Cada equipo va a jugar contra 2 equipos de arriba, 2 equipos de la segunda, 2 equipos de la tercera, 2 equipos de la cuarta categoría. Es decir, si sos Real Madrid o Barcelona, te va a tocar jugar un partido de local contra el Liverpool, uno de visitante contra el Paris Saint-Germain. No van a jugar ida y vuelta. Van a dividir a los 36 equipos en 4 grupos y a cada equipo le va a tocar jugar contra 2 de cada grupo. Uno de local y uno de visitante. Y con esto se va a hacer una tabla de posiciones general que va a determinar al final de cuentas la tabla de posiciones que va a clasificar a los primeros directamente a los octavos de final, mientras que después va a haber una clasificación de los que terminan más atrás que van a eliminarse entre ellos, y eso lo vamos a explicar ahora. Del primero al octavo van directo al octavo de final. Es decir, los 8 primeros de esa tabla general, tras jugar los 8 partidos de esa fase de tabla de posiciones de temporada regular y que se va a jugar incluso hasta en enero, va a ser más larga toda esa primera fase, los primeros 8 van a ir a la siguiente instancia. ¿Qué va a pasar después? Del 9 al 24 se van a enfrentar para ver quiénes son los otros 8. Es decir, el 9 va a jugar contra el 24, el décimo contra el 23, el undécimo contra el 22, a partido de ida y vuelta a ver quiénes son los otros clasificados a los octavos de final. Conclusión, para ponerlo de otra manera, vamos a jugar una gran cantidad de partidos, una tabla de 36 equipos que van a jugar, como decía antes, 8 partidos cada uno para que clasifiquen los primeros 24 a la siguiente instancia, porque como les decía recién, del noveno al 24 después se eliminarán de ellos. Una gran cantidad de partidos para eliminar a 12 equipos que básicamente no contarán para, no serán nunca grandes ni candidatos a poder ganar la Champions. Me parece que con esto se pierde, si bien la fase de grupo ya de por sí no daba tantas sorpresas, había que esperar puntualmente si en algún año había alguna sorpresa, si había un grupo con 3 equipos medianamente parejos, nunca eran los equipos más grandes porque no hay tanto equipo tan grande, al final de cuentas hay 12, 14 equipos realmente grandes en Europa con potencial para poder pensar en llegar muy lejos en la Champions. Ya de por sí la fase de grupo le costaba darnos grandes sorpresas o grandes equipos que se quedaran afuera. Siempre había alguno, ahora no va a pasar ni por casualidad. Alguno terminará entre los 8 primeros y descansará un poco más e irá directo a los octavos de final. Alguno va a terminar entre el noveno y el 24 y tendrá que jugar 2 partidos más con un poco más de drama y con una posibilidad de quedar eliminado. Pero ninguno de los equipos realmente importantes van a correr riesgos de quedarse afuera en esta primera etapa. ¿Por qué se hace esto? Bueno, primero para tener más partidos. Al tener más partidos, los derechos de televisión valen más. Al tener más partidos, los equipos tienen mayor capacidad de recaudación. Un partido de Champions en casa contra un buen equipo pueden ser 5, 8, 9 millones de dólares, 10 millones de dólares en recaudación, y si a eso le sumamos la ida al estadio, los museos, todo lo que hay alrededor del estadio, es un ingreso muy importante para los equipos. Se aseguran 4, antes tenían 3 partidos como local, ahora tienen 4. Entonces básicamente es sumar partidos, tener más partidos, cobrar más de derechos de televisión, porque a los canales se les puede cobrar más porque se les da mayor cantidad de partidos para emitir. Y desde el punto de vista competitivo, la realidad es que es bastante pobre. Repito, que clasifiquen 24 de 36 le quita todo drama. Sí, después vamos a llegar a la última fecha
a ver, diferencia de gols, quién clasifica entre los 8 y quién queda noveno, décimo, para ver contra quién se elimina, y alguno va a quedar noveno, décimo, un equipo más o menos bueno, y le va a tocar una eliminatoria con uno más o menos, y habrá que ver si hay sorpresa ahí, porque al final de cuentas el deporte y el fútbol siempre te va a generar ese drama y entretenimiento, pero desde el punto de vista estrictamente competitivo, va a ser realmente muy poco competitivo, mucho más tranquilo esta primera fase, con más partidos, con menos drama. Muchos dirán, la Superliga es la gran solución. Y al final de cuentas creo que todos los torneos tendrían más o menos lo mismo. Básicamente se trata de cuál es el formato en el cual se juega un torneo europeo de clubes. Y de eso se trata. ¿Con cuántos clubes? ¿Cómo clasifican? Creo que todos coincidimos, pues la Superliga lo quería hacer más cerrado, después se abrió un poquito en su idea, la Champions es más abierto, pero al final de cuentas, con la diferencia de recursos que hay, básicamente los mismos entran siempre, sobre todo los equipos grandes, salvo en la Premier con lo que ha crecido, que te puede dejar afuera un Liverpool, o te puede dejar afuera un Chelsea o un Manchester United, que eso ha pasado, pero porque la Premier League se ha puesto mucho más competitiva, pero después, a ver, en España, Barcelona y Real Madrid van a clasificar siempre, el Atlético casi siempre, y hay un cupo más a disposición. En Italia, ahí está, el Inter, Milan y Juventus deberían clasificar prácticamente siempre, ya sabemos que la Juve no está este año, y después se meten el Napoli, la Roma, algún otro que pueda, la Lazio, que pueda pelear. Entonces, básicamente conocemos quiénes clasifican. Recuerden que habrá dos de los equipos grandes, de las ligas grandes, que van a tener un quinto cupo para la próxima temporada. Y esto es como consecuencia de la mayor cantidad de equipos, 36 con respecto a 32 para el próximo año. Y eso se va a hacer por coeficiente, así que habrá dos ligas. En este momento la que iba ganando era la italiana y segundo la alemana o la Inglaterra. De la última temporada en el promedio, para ver quién va a tener un quinto equipo, y esto es sumamente importante, sobre todo en aquellas ligas que tienen, en este momento Italia primero y Alemania segundo, serían los que tienen un quinto equipo para la próxima temporada, y para eso se suman las competencias de las tres ligas, la Champions, la Europa League y la Conference League, y por eso Italia está con sus 7 equipos con vida todavía, por eso está dominando. Conclusión, a mí no me gusta. Seguramente le encontraremos el entretenimiento, seguramente va a ser divertido, seguramente los partidos son buenos. Al final de cuentas nos gusta el fútbol. Y cuando nos gusta el fútbol y hay partidos buenos y juegan equipos grandes y siempre se va a programar para que un día de Champions haya un partido grande, o al menos uno, para lo mejor dos, siempre vamos a encontrar cómo entretenernos y cómo pasarla bien. Pero creo que reemplaza un sistema que funcionaba bastante bien, repito, con el objetivo básicamente de sumar partidos y cobrar más derechos de televisión. Hablando de drama, mañana vuelve la Champions con 2 partidos de regreso de vuelta de los octavos de final. El Paris Saint-Germain le está ganando a la Real Sociedad 2-0. No porque juegue un fútbol particularmente brillante el Paris Saint-Germain y ahora está en un conflicto gigantesco con la relación de Mbappé con Luis Enrique, sino que da la sensación de que la Real Sociedad, con lo bien que juega el fútbol, siendo para mí la gran revelación de esta Champions, tiene un límite. Y el límite es que a la Real Sociedad le cuesta meter goles, le cuesta terminar las jugadas. Entonces, la verdad que veo bastante difícil que la Real Sociedad pueda dar vuelta esta historia. Pero al mismo tiempo habrá que entender esta explosión que está viviendo el Paris Saint-Germain en la relación de Mbappé con Luis Enrique. Todos sabíamos que las decisiones de Mbappé en estos últimos años no son fáciles porque deja a una parte lastimada. Entonces es difícil decidir en qué momento tomar la decisión, ser respetuoso con todas las partes involucradas, tratar de quedar bien con todo el mundo, y no se puede. La realidad mostró que la decisión de Mbappé fue anunciada de forma prematura. Y al ser anunciado de forma prematura es difícil sostener o guardar estos secretos, pero al ser comunicada y anunciada de forma tan prematura ha generado que, por un lado, el Madrid empieza a trabajar, se ilusione, piense ya en Mbappé para el año que viene, todo eso que ya sabemos. Pero por el otro lado le terminó por arruinar esta fase de la temporada al Paris Saint-Germain, que yo creo que va a clasificar, con un agravante todavía peor de lo que estamos diciendo. Luis Enrique ya está enfrentado y tomando decisiones pensando que Mbappé no va a estar el año que viene,
pero está contando o está tomando decisiones como si no estuviera en esta temporada también. ¿Qué pasa si avanzando el Real Madrid y el Paris Saint-Germain les toca enfrentarse en la siguiente instancia de Champions? La de especulaciones que tendremos, las decisiones nunca serán las correctas. Entonces yo creo que desde ese punto de vista se anunció un poco prematuro, porque puede generar un conflicto de intereses y porque ahora mismo ha generado una implosión dentro del Paris Saint-Germain. Repito, dicho esto, yo creo que puede sacar adelante su eliminatoria porque la Real Sociedad, con lo bien que juega el fútbol, tiene una carencia importante y es la de capacidad de terminar las jugadas en gol. Y por otro lado, la Real Sociedad, obligada a ir hacia adelante, le abre un contragolpe a un equipo que tiene mucha velocidad y mucha calidad de mitad de cancha para adelante. Debería avanzar el Paris Saint-Germain. ¿Qué pasa con la otra eliminatoria? Bueno, drama gigante porque está realmente mal el Bayern de Múnich, a 10 puntos del Leverkusen en la Bundesliga, porque está perdiendo 1-0 contra la Lazio. 1-0 contra la Lazio después de aquel primer partido y ahora tiene que definir en casa. En condiciones normales, el Bayern es el gran candidato, aún perdiendo 1-0, aún teniendo varias dificultades para armar el equipo y ahora nos metemos en eso. Pero al final de cuentas el estadio empuja, la historia pesa, el Bayern es muy grande y debería solventar un partido ante una Lazio que además no es el típico equipo italiano capaz de sentarse en el área, defender, aguantar, cerrar, sufrir. Los equipos de Sarri no saben colgarse del travesaño o jugar a defender. Lo van a hacer por momentos y van a tener que sufrir y van a tener que ser valientes, pero no tienen un diseño desde la elección de jugadores. Juega 4-3-3 y tiene 3 delanteros. Entonces le puedes pedir a Felipe Anderson que retroceda, le puedes pedir a Isaksen que juega por el otro lado que retroceda y formen un 4-5-1. Pero al final de cuentas no tienen esa vocación de sacrificio para recuperar y para pelear y tarde o temprano lo terminan pagando. Dicho esto, el Bayern de Múnich está tan mal que todo puede pasar. Más que nunca, todo puede pasar. Porque si bien la Lazio no es el típico equipo defensivo cerrado atrás, no dejan de tener cultura italiana y los italianos, más allá de que tengan un equipo muy internacional, saben defender y tienen placer en ciertas fases del partido en defender. No jugó Upamecano, que fue suspendido, entonces De Ligt y Kim Min-jae van a ser los centrales. Alphonso Davies está recuperando, está disponible, ha dicho Tuchel hoy para ser titular. Hay dudas de si está para cuántos minutos y de eso lleva a Tuchel a ponerlo titular o no. Si está medianamente bien, hoy las imágenes es de Alphonso Davies entrenando. Si está medianamente bien y hay que ponerlo. Yo creo que lo tiene que poner. Si no sería Guerreiro la otra alternativa de lateral izquierdo. Y tiene problemas con el lateral derecho. Se habla de Kimmich otra vez jugando en esa posición. Lo ha dicho muy bien Sarri. Kimmich puede jugar de lateral derecho, de mediocampista, de lo que quiera, que al final de cuentas cumple muchas funciones dentro de la cancha, independientemente desde el lugar en el cual arranque. De ahí para arriba, todos sabemos que va a jugar Kane. En esa mitad de cancha, seguramente Pavlovic y Goretzka, si es que Kimmich efectivamente juega de lateral por derecha. Y después tenemos Sané, que venía recuperándose de lesión y que hoy estaba entrenando. Gnabry, que se lo vio entrenando, pero que no parece que pinte para titular. Entonces ahí está, Musiala va a jugar. Y después está el que cree que va a jugar Müller, el que cree que va a jugar Tell en el 4-2-3-1. Está tan mal este equipo que la confianza está por el piso. Y está tan mal que la relación de Tuchel con sus jugadores no puede ser buena. Y está tan mal que se habla de si queda eliminado el Bayern con la Lazio, no solamente que ya van a estar buscando técnico para el año que viene, algo que ya están haciendo porque ya han anunciado que Tuchel no va a seguir. De hecho hay una declaración el otro día de Tuchel medio entre sonrisas y tratando de ser relajado con la descripción, pero básicamente mostrando lo que significa y cómo pierde autoridad un técnico dentro de un plantel a la hora de dar indicaciones cuando todo el mundo sabe que no va a estar. Entonces se reía y dice, bueno, los que juegan están contentos, los que no juegan, los que juegan no están contentos y los que no estaban jugando están felices que me voy. ¿Y qué les voy a decir yo de trabajar en función de qué si saben que me voy para la próxima temporada? Algo así, no eran exactamente esas palabras, pero daba a entender que pierde un poco de ese compromiso de él pensando en el año que viene y del jugador de saber que no se está jugando el año que viene con ese técnico porque no va a estar. No solamente eso, sino que se habla que Tuchel podría dejar, si pierde contra la Lazio, de forma inminente ya el cargo y no terminar la temporada porque a 10 puntos del Leverkusen y eliminado de la Champions, pues no tendría nada para lo que competir.
A mí me cuesta imaginar que la Lazio sea capaz de eliminar al Bayern en Alemania, aún con este equipo tan mal, con tantos problemas internos, tan falto de confianza, con jugadores tan lejos de su rendimiento. Uno se pregunta por momentos quién es el culpable, es el jugador, es el técnico, el jugador está sacando técnicos, los técnicos, al final de cuentas pasa tanto dentro de ese Bayern de Múnich, pero así todo tiene un estadio que empuja, tiene una historia y enfrente, repito, la Lazio es un equipo limitado en su optimismo, en su sueño, no deja de ser un equipo limitado. Dicho esto, ¿a quién le sorprendería que el Bayern salga con todo para adelante y que Felipe Anderson te clave en un contragolpe? A nadie puede pasar, o que Ciro Immobile te meta un golazo. Y a nadie puede pasar, y ahí el equipo italiano se hace fútbol. Creo que va a pasar el Paris Saint-Germain, creo que va a pasar el Bayern de Múnich. Con el sufrimiento que sea, pero con una cancha, con un estadio que empuja mucho y con una historia muy grande y con una responsabilidad de estos jugadores muy grande. Y me cuesta, repito, me cuesta imaginar que la Lazio sea capaz de sacar esto adelante. Así está la Champions. Para el año que viene, con este nuevo formato ya confirmado, va a ser bastante similar en Europa League y en Conference League, al menos en la tabla de posiciones general. Después va a haber la Conference tiene menos partidos, una cosa así. Y en lo que se viene mañana, en el arranque de los partidos de vuelta, de los octavos de final y lo que nos gusta, porque es el drama de la definición. No hay escenario más dramático que una definición cuando un equipo cualquiera, el grande, el chico, el mediano, está en los últimos minutos, se está quedando fuera y puede cambiarlo todo con un gol. Eso lo vamos a tener mañana. Les mando un saludo muy grande.